Bienvenida al sociólogo Patricio Carpio, catedrático universitario, analista político. Patricio, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que se dio el día de ayer. Resultados consistentes desde que se conoció y divulgamos los medios de comunicación los resultados del Exit Poll hasta el momento en que se ha escrutado aproximadamente un tercio de los votos a nivel nacional. ¿Qué lecturas nos deja? Muchísimas gracias, Gustavo. Buenos días, Rosana. Bueno, pues aquí estamos y si podemos conversar un poquito sobre aquello. Yo creo que el análisis de la consulta popular pasa en primer momento por entender cuáles son los objetivos de esta consulta que planteó el régimen de Noboa. Creo que hay tres objetivos absolutamente articulados e interrelacionados que nos van a permitir explicar esta situación. El primero, definitivamente, es una consulta que apunta a afianzar la imagen del presidente Noboa en perspectiva de las elecciones del 2025. Creo que ahí hubo una apuesta fundamental del gobierno de Noboa, considerando el escenario en el que está tan corto y frente a una situación realmente conflictiva por diferentes ámbitos en la política, en la economía, en la realidad ecuatoriana. Dos, creo que siguiendo la línea, y este es algo bien importante, siguiendo la línea del Fondo Monetario Internacional y de los acuerdos que se tienen con esa institución o con esa instancia, lo importante estaba en consolidar un modelo empresarial transnacional con las dos preguntas que ya conocemos, la una referida al arbitraje internacional y la otra al tema del trabajo por horas. Y la tercera, el tema de respaldarse en la seguridad. Creo que tejiendo esos tres objetivos, podemos encontrar que, en primer término, el tema de la seguridad es un tema que con consulta o sin consulta se podría haber manejado. Por tanto, el tema de la seguridad era un trasfondo que utilizó el gobierno para aprobar el tema del modelo empresarial, el tema del arbitraje internacional, las horas de trabajo y consolidar su imagen. Creo que el gobierno se equivoca por los pies y por la cabeza. Se equivoca por la cabeza en términos de que no tiene una lectura adecuada y no tiene la experiencia para entender la conflictividad sociopolítica que en un gobierno, en un país, en una sociedad se configura. Y por los pies, porque el conjunto de asesores y ejecutores que tiene pues no le están ayudando en mostrarle el camino ni en ejecutar ninguna política adecuada para solventar los problemas del país. No sé si podemos seguir o otra pregunta. Yo tenía... Sí. Sí, Patricio, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Pues en estas lecturas que tú estás haciendo, ¿se podría considerar que no es ningún triunfo para el presidente de la República, Daniel Noboa, el haber ganado en estas 9 preguntas relacionadas a la seguridad? Uno, por las expectativas, los miedos que tiene en este momento la ciudadanía, y por lo que muchos han calificado que son preguntas de relleno, que más allá de la consulta el presidente podía aplicarlas en distintas circunstancias. Sí es una pérdida para el presidente, considerando el no con más del 60% en ambas preguntas, en los temas medulares de la consulta, que tienen que ver precisamente con el modelo económico que pretende el presidente de la República implementar. Yo creo que plantearse un triunfo, una goleada o ese tipo de afirmaciones
y también por el otro lado señalar que también ha habido un triunfo es relativo. Creo que el tema central es que hay que entender el comportamiento del electorado. Ahí habría que analizar el voto duro y seguro en términos de voto en plancha, tanto para el sí, tanto para el no. Pero lo que sí queda claro es que la población obviamente votó por el tema de la militarización y todo aquello en relación a preservar la seguridad por una situación de incertidumbre en que vivimos los ecuatorianos. Entonces, eso es evidente, ¿no es cierto? Y lo otro que hay que entender es que el electorado ha demostrado una capacidad de discernimiento muy interesante, muy importante, al señalar que las dos preguntas, como tú lo has señalado, Rosana, las dos preguntas centrales, diría yo, las que afectan el modelo de desarrollo, lo negó. Entonces, las preguntas por el sí, yo haría una contrapregunta ahí. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? No tiene mayor significación en términos de la lucha contra la delincuencia, porque hay diferentes instrumentos con los que se puede trabajar. En cambio, las otras, sobre el tema económico y de seguridad jurídica para las inversiones, eso sí tiene trascendencia, y estoy seguro que eso está en la línea de las exigencias del Fondo Monetario Internacional para seguir apoyando con sus créditos al país. Pero Patricio, ¿qué sí. grado de relevancia tendría la presencia cuasi permanente que tendremos del ejército en el control delincuencial? Ese es un problema serio, porque... Claro, le pregunto esto porque usted decía que no cambia, pero en realidad cambia mucho esa presencia permanente del ejército. Verá, yo creo que ahora el gobierno no va a tener justificación para no tener una lucha frontal contra la delincuencia y el narcotráfico. Esa es la primera cuestión. La segunda es que la militarización y todo la presencia de los aparatos represivos ya están jugando un papel de dudoso accionar, y voy a poner el ejemplo más claro en relación a los pueblos en resistencia. Ustedes conocen y la ciudadanía conoce las acciones que el gobierno ha desplegado en la provincia de Cotopaxi con las comunidades de Palo Quemado y La Pampa, donde el gobierno ha militarizado, ha atacado a las comunidades, ha herido a muchos comuneros y se ha llevado presos a alrededor de 2 decenas de personas. Entonces, ese tipo de acción le permite, digamos, la militarización le permite al gobierno tener una acción más contundente contra quienes reclaman sustentabilidad de los territorios, y un accionar que yo digo no cambia mucho en términos de lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, porque lo que hemos visto, que con militares o no, las tasas de mortalidad varían, suben, bajan, pero no disminuyen radicalmente. Y el control de las cárceles también son... hay momentos en que parecería tener el control, y hay momentos en que nuevamente las cárceles entran en caos. Entonces, por ahí no van las soluciones. Más bien, quienes luchamos por la democracia y quienes luchamos por los derechos, tenemos que dormir con un ojo abierto, en la medida en que ese Estado autoritario y represor puede venirse contra quienes luchamos efectivamente por los derechos. Yo quisiera pedirle una lectura que es un tanto sutil, pues le voy a pedir que se refiera a un tema bastante indirecto con respecto a lo que sucedió ayer. ¿Queda algún mensaje, ya sea sobre rechazo, tolerancia o legitimación del gobierno sobre una de las decisiones más polémicas del gobierno, del presidente Noboa,
la incursión en la Embajada de México. Noboa violó, justificado en el fin que perseguía, acuerdos internacionales básicos. Nos referimos, por supuesto, al incidente diplomático con México. A ver, ahí yo creo que hay que manejar el impacto de aquello con pinzas. Una cosa es que usted y yo y muchos de los que nos escuchan entendamos que ahí se violentó tratados internacionales, derecho internacional y elementales principios de convivencia internacional. Pero para un gran sector, incluido gente instruida y de derecha, el tema se cubre con el discurso de que no se puede dejar escapar a narcotraficantes y delincuentes. Entonces, la respuesta es relativa, porque hay mucha gente que ha aplaudido ese hecho y gente como usted, como yo y como les señalo, mucha gente que está en el entendimiento del derecho internacional, lo rechazamos de plano. De hecho, esa situación, más el tema de los apagones, más el tema de la vialidad y una serie de otros temas de emergencia como la salud, como la educación, el tema de la economía, están afectando la credibilidad del presidente Noboa y eso hay que analizar bastante bien, porque si es que no logró el presidente tener un apabullante triunfo en esta consulta popular, pues se queda en la cuerda floja, aunque diga que ha goleado por 9-2, sin embargo yo considero que se queda en la cuerda floja porque no logra apuntalar primero sus temas claves en términos económicos, y segundo, porque incluso el tema de la justicia y de la militarización no es el 80-90% como se esperaría en preguntas tan obvias como las que hizo, ¿no? Entonces, la credibilidad y el futuro del presidente está en juego dependiendo de su accionar a futuro. Efectivamente, Patricio, las posibilidades de que se presente nuevamente el presidente de la República a la reelección en el 2025 y las posibilidades de un triunfo van a depender fundamentalmente de lo que ocurra en estos días. Es decir, ¿qué va a hacer ahora el presidente con la consulta popular? En materia de seguridad ya no tiene pretexto, tiene el IVA al 15% y otras herramientas que le permitieron mayores recursos a través de estas leyes aprobadas en la Asamblea, y tiene el sí en todas las preguntas de la consulta popular. ¿Qué va a hacer el presidente ahora con todo esto que tiene en sus manos? Esto es lo que en definitiva en este momento va a marcar el futuro a corto plazo, diría yo, si pensamos en el 2025, pero a esto además, Patricio, habría que analizar qué pasa o qué va a pasar también con la nueva conformación de fuerzas políticas en la Asamblea Nacional. Claro, lo que vos dices, Rosana, es justamente la foto post consulta, y eso nos lleva a suponer que el gobierno, primero hay que anotar algo previo. El gobierno no opinó anoche sobre el triunfo supuesto de la consulta popular, y se reunieron y estaban evaluando la situación, lo cual es además el cambio en el Ministerio de Gobierno, o recambio diríamos así, porque la señora que estaba de ministra de Gobierno regresa al Ministerio del Interior, pero esos son indicadores de el nerviosismo y de la necesidad de hacer algunos ajustes en el gobierno, lo cual implica que no están absolutamente satisfechos con los resultados. Segundo, si nosotros evaluamos la gestión del gobierno en los meses o el año que ha tenido ya como gobierno, pues no hemos visto absolutamente ningún proceso de cambio ni de inversión pública, a excepción de las leyes que ha enviado a la Asamblea Nacional, y sobre todo el tema del 15%, que también era un condicionante del Fondo
Monetario Internacional. Entonces, lo que le queda al gobierno es hacer ajustes al interior de su estructura organizacional, pero si es que no da respuestas a los problemas que el país señala, empezando por lo que ustedes reseñaron en el noticiero, el tema de la crisis vial que está afectando al país, el tema de los apagones y, por supuesto, el tema de la economía en general. Si no soluciona eso, pues ninguna consulta popular, por más que tenga el 9-2, le va a salvar y va a quedar en entredicho, y dudaríamos que tenga condiciones para una reelección. ¿Cómo considera usted va a ver el resto del mundo, particularmente Latinoamérica, en donde hay siempre esas derivas derecha-izquierda y las lecturas que se hacen? El día de ayer el diario El New York Times, y lo ponemos en pantalla, dedicó un importante artículo al referéndum de Ecuador, señalando, referéndum en Ecuador, la postura de Noboa contra la violencia va a votación. Destacaba este artículo a la alta popularidad de Noboa, citando a una ONG internacional, a un think tank. Citaban que Noboa es uno de los presidentes más populares de la región y de alguna manera, decía, pone a prueba de los ecuatorianos sus políticas con respecto al combate a la delincuencia, señalando, anticipando que la mayoría de los ecuatorianos estarían dispuestos a aceptar las severas tácticas de Noboa si eso los hace menos propensos a convertirse en víctimas de crímenes. Es decir, ese reflejo que hacen diarios como el New York Times, un diario indudablemente muy influyente en todo el mundo, refleja esa especie de comparación que siempre se la hace con Bukele y sus políticas. ¿Qué lecturas dejará la consulta popular de Ecuador con respecto a estos temas? A nivel internacional, siempre las lecturas que se hacen del país, sobre todo en los grandes medios de comunicación, son parciales y, cuando no, sesgadas. Es cierto que el presidente Noboa, en el discurso y en algunas prácticas de lucha contra la delincuencia, ha logrado tener un gran respaldo popular, pero a nivel internacional no se lee, no se alcanza a leer las razones de la conflictividad, los espacios de la conflictividad, el contexto de la conflictividad delincuencial en la que vivimos. Yo mismo, por mi actividad académica, he tenido que traer y trabajar con docentes internacionales que han tenido muchas dudas en llegar al Ecuador, bajo la suposición de que su vida misma estaría en riesgo, porque es la lectura internacional. En el Ecuador no hay cómo caminar 100 metros que ya puede ser asaltado o violentado. Entonces, en términos de macropolítica, efectivamente se le ve a Noboa como alguien que está luchando contra la corrupción, y se verá que el pueblo ecuatoriano ha sido coherente con la lucha que presenta Noboa, y como usted ha dicho, hay un equiparamiento a Bukele. Pero a nivel interno, yo creo que las dos preguntas del no demuestran que la ambivalencia, y demuestran que el electorado tiene capacidad, como dije hace un momento, de discernimiento sobre lo que le depara en el futuro. Escuchaba ayer algunos datos que, si bien el tema de la seguridad como preocupación ciudadana había descendido, pero al contrario, el tema de la economía había subido en términos de preocupaciones ciudadanas. Por tanto, si no se conjuga economía con seguridad, a nivel interno, el presidente Noboa no tiene muchas probabilidades. Posiblemente a nivel internacional tenga determinados respaldos. Tiene también una crítica por el hecho de la Embajada de México, que usted preguntó hace unos momentos. Ha sido muy cuestionado a nivel internacional. Para nosotros demuestra que, en términos de institucionalidad democrática, el presidente Noboa queda debiendo, empezando por la actitud que tuvo con su propia vicepresidenta de borrarle del mapa
en términos políticos a nivel y estatales a nivel nacional. Entonces hay una serie de actos que demuestran más bien una gestión caprichosa, una gestión personalizada de lo público, y eso trae consecuencias. Ahora, ¿qué cambios vamos a ver en Ecuador, sociólogo Carpio, y cuándo vamos a ver estos cambios como consecuencia de la consulta popular, del proceso que vivimos el día de ayer? A pesar de que las consultas populares aquí en el Ecuador no se las respeta en la forma en que se debería hacer. Ahí está la consulta de Girón, la consulta de Cuenca, la consulta de Yasuní. En todo caso, estas supuestamente deberían ser de obligatorio cumplimiento para las autoridades, pero en este caso, en los propios anexos de algunas de las preguntas del referéndum se pusieron ciertas condiciones que plantean una actuación necesaria ulterior tanto del Ejecutivo como de la Asamblea Nacional para que los resultados puedan aplicarse efectivamente. Más o menos radical, es decir, la consulta popular desde el punto de vista de muchos analistas, a los cuales me sumo, ha sido banal. Es decir, se han preguntado una serie de cosas que son muy obvias y que con otros instrumentos podrían haber sido manejados. Voy a ponerle un ejemplo. ¿Quién de nosotros no ha vivido el que le paren en una carretera los militares y le hagan requisa de armas? Y si eso se pregunta en la consulta, entonces, ¿qué sentido tiene? De esas, muchas otras. Entonces, cuando digo que soy radical, significa que la consulta no va a tener mayor trascendencia. Pues el gobierno va a seguir haciendo lo que siempre ha hecho, no le va a dar mucha atención, va a seguir en la misma línea del combate a la delincuencia, ahora con otros instrumentos que posiblemente le dan más legitimidad, como tener a los militares en las calles. Antes se requería un estado de excepción, pero la emergencia igual nunca hubiese faltado, porque si no es de emergencia por la delincuencia, es de emergencia por la electricidad, y si no es por la electricidad, serán por las vías o por cualquier otra cosa. Lo cierto es que con todo aquello, el gobierno, los tiempos que tiene, los tiempos políticos, no están siendo equiparados a los tiempos de la gestión política del gobierno y a la gestión propia de la acción del gobierno en términos de intervención en la sociedad, intervención en términos de inversiones, de solucionar los problemas que tenemos en las universidades, en las escuelas, en los colegios, en los hospitales, etcétera. El aparataje público está absolutamente decaído justamente por falta de inversión, por falta de atención. Todo eso la consulta popular no resuelve. Esos problemas resolvería un tipo de gestión diferente, y para que un gobierno sea reelegido, más que hacer consultas o más que hacerse propaganda, lo que requiere es una inteligente, adecuada, eficaz y eficiente gestión en función de las necesidades de los ecuatorianos y ecuatorianas. Con respecto a la pregunta D relacionada con el arbitraje internacional, ¿qué lecturas deja con respecto a seguridad jurídica, extractivismo, políticas exhibidas con respecto a estos temas por el gobierno de Noboa? En general, los arbitrajes internacionales que hemos tenido acá en el Ecuador y que se ven y que juegan en diferentes países, siempre son de países, digamos, voy a poner entre comillas, del tercer mundo, con los países industrializados. O dicho de otra manera, la defensa de los territorios, de las comunidades, etcétera, contra las transnacionales. Entonces, ese tema está restringido
digamos, relativamente hacia la extracción petrolera, hacia la extracción minera, donde hay más riesgos desde la lectura de los inversionistas internacionales. Entonces, el tema de las inversiones chinas, canadienses, australianas, norteamericanas, etcétera, buscaban seguridad jurídica para seguir trabajando en el tema de la extracción de oro, plata, litio y otros materiales, y para eso era absolutamente necesario que esta pregunta esté y que hubiese sido aprobada. Pero como ya le señalé desde el inicio, la gente olfatea esos problemas y ha votado no. Además, hay que preguntar si alguna vez el Ecuador ha ganado algún juicio en los litigios llevados a efecto en tribunales internacionales. Bien, le agradecemos mucho, Patricio, por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias, a la orden. Análisis del sociólogo Patricio Carpio, catedrático universitario, analista político, sobre el proceso de referéndum y consulta popular que vivió Ecuador el día de ayer. Son las 8:04. El estadio está a reventar.